Listo, ya estamos grabando. Entonces, este año tenemos una novedad, somos poquitos en el curso. A mí me gusta trabajar más así, entre más poquitos, mejor. Porque es mayor el aprendizaje que tienen ustedes, más centrada la enseñanza. Entonces, Profe, sí es bueno que la grabe porque por lo menos está Dalia, que ella va a ingresar. Ella sí se va a matricular en esta semana que viene. Entonces, yo la iba a grabar, pero si usted la va a grabar, bueno, ya no la grabo. sí, sí, señora, todas las clases siempre las grabamos. Yo las monto en mi canal de YouTube y también en la página de Maús. Ahí están en ambas partes para que ustedes lo vean. Ah, bueno, gracias, profe. Con gusto. Yo le digo. Como les comentaba, este año apenas hasta el momento son 6 personas, están ustedes 3, está Karen, está la señora Lorenza, que también ya ha venido con nosotros, y hay otro que sí, otra persona que sí no la conozco, una mujer también, pero no ha estado con nosotros anteriormente. Entonces, hasta el momento somos 6, vamos a manejar 7 encuentros, son los que tiene esta parte de la enseñanza del ciclo B. Tenemos 7 encuentros. El año pasado trabajamos la parte más que todo de la pastoral, ¿cierto? Y este año vamos a trabajar el discipulado, mirándolo desde diferentes rangos. Voy a compartirle pantalla de la primera enseñanza en el día de hoy. Entonces, como les decía, vamos a trabajar el discipulado desde los diferentes evangelios y también el discipulado de diferentes aspectos de la vida. Número 1, vamos a trabajar en el día de hoy los discípulos de la sabiduría. Les comento un poco en manera general en qué consiste esta asignatura como tal en el ciclo B. Esta asignatura de pastoral, de la parte que nosotros estamos viendo este año de misión permanente, la creó un padre que se llamaba Carlos Álvarez. Él falleció y cuando él falleció, él estaba creando el libro que iba a quedar para Maús de todas las enseñanzas de estos módulos. Pero lastimosamente no quedó nada. Nada más tenemos el del ciclo A, ciclo B no quedó nada escrito, pero hay un libro que se puede conseguir en la librería San Pablo, no me acuerdo muy bien el nombre, que maneja todo el compendio de las clases y que de ahí hemos sacado toda la información. Yo me tomé el trabajo con un compañero también del seminario, un hermano del seminario, lo compramos entre los dos y entre los dos hemos venido preparando poco a poco todas estas enseñanzas. Por eso es que siempre les traigo aquí, es algo súper corto, esta vez son 6 páginas nada más pero créanme que esto se va con la lectura facilito, rapidito, y resumimos aquí, son aproximadamente 50 páginas que tuvimos que leer para resumirlas en 6. Pero sacamos lo más esencial y lo más importante para poder tener esta enseñanza a ustedes. La idea es que ustedes comprendan al 100%, pregunta que tengan, la realicen como hemos venido realizando durante todo este tiempo. Y como es siempre de costumbre para nosotros, iniciemos con la oración para que sea el Señor quien siempre nos acompañe. Entonces le invito en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pedimos, Señor, que seas tú el que nos acompañes en el día de hoy, en esta enseñanza que vamos a recibir y vamos a impartir, para que seas tú, Padre Santo, quien siempre nos acompañe, nos modele y nos guíe hacia el camino de la excelencia. Que seamos unas esponjas absorbentes, Señor, de tu sabiduría y tu conocimiento, y que esto nos ayude a la edificación de tu reino. Amén. Entonces, amén. Una oración abierta, porque todo este encuentro será una oración para el Señor. Entonces, como les comentaba, vamos a iniciar en el día de hoy con los discípulos de la sabiduría. Le voy a mostrar aquí en la pantalla todo como el compendio que vamos a ver este año. Son 7 temas, como le comentaba. El primero es los discípulos de la sabiduría. Si quieren copiarlo, pueden hacerlo. El segundo tema es los discípulos de la Torá. Ese es el segundo tema que vamos a ver. Los discípulos de la Torá. Como son 7 encuentros, tenemos hasta junio para desarrollarlo. Este año no tenemos que verlo cada 8 días, sino que nos veremos cada 15. En este caso, por ejemplo, vamos a ver esta clase de hoy y nuestra próxima clase sería ya a mediados de abril,
¿Por qué a mediados de abril? Porque ahora se mete Semana Santa. Y después de Semana Santa, esa primera semana de Pascua, nosotros los seminaristas tenemos de vacaciones. Entonces, a esa semanita vamos a tomarla para descansar. Entonces, veremos la próxima clase dentro de 21 días, que serían los discípulos de la Torá. Como tercer tema tenemos los discípulos de Jesús en la comunidad de Marcos. De ahí vamos a verlo según el Evangelio de Marcos. Les repito, los discípulos de Jesús en la comunidad de Marcos. En el cuarto tema sería los discípulos de Jesús en la comunidad de Mateo. Como quinto tema, los discípulos de Jesús en la comunidad de Lucas. Y son los tres evangelios que vamos a tratar. Ustedes me preguntarán por qué no Juan, porque Juan es un evangelio que fue muy reciente, entonces el estudio que se hizo fue en los tres primeros evangelios que se realizaron, ¿cierto? El último evangelio a realizarse fue Juan. Ellos no están puestos en la Biblia por el orden cronológico, sino es que fue un orden que se le dio, pero él le comento que el evangelio de Juan fue el último que se escribió, entonces siempre se analizan los tres primeros evangelios en escribirse. Como sexto tema, que es nuestro penúltimo tema, veremos los discípulos de Jesús en la comunidad del discipulado amado. Del discípulo amado, perdón. Los discípulos de Jesús en la comunidad del discípulo amado. Que ahí relacionaremos un poco con el Evangelio de Juan, pero no lo veremos a profundidad como lo trama él. Y por último, veremos los discípulos de Jesús en el documento de Aparecida, que es un documento icónico para nosotros en Latinoamérica. Esas serán nuestras 7 clases que veremos, nuestros 7 encuentros. Yo voy a montar todos los encuentros como lo veníamos haciendo en la página para que de esa manera ustedes puedan verlos después, y espero por ahora no les he montado. La página ha tenido un pequeño inconveniente, pero yo los montaré y yo les avisaré cuándo. Apenas que finalice esta clase, yo les envío este documento por WhatsApp, por el grupo que tenemos, ¿oyeron? Para que ustedes lo tengan, lo estudien, lo analicen y puedan estudiarlo si quieren después. Entonces, iniciamos. Los discípulos de Jesús, los discípulos de la sabiduría. Para poder entender la enseñanza de Jesús en los evangelios, es necesario hacer primero un breve recorrido por el final del Antiguo Testamento, donde encontraremos las bases de lo que será la escuela de Jesús. Recordemos primero que la comunidad de Israel en los primeros siglos tenía una cultura oral y no escrita. Recordemos que la parte escrita surgió en Mesopotamia, en la ciudad de Uruk, se llamaba la ciudad donde nació la escritura en Mesopotamia, y recuerden que siempre nosotros hemos venido trabajando en la tradición, ¿cierto? Está la tradición oral, la tradición escrita y la del magisterio de la iglesia. Recordemos que nosotros tenemos que tener siempre presente la tradición en la oral, porque fue la que dio fundamento a la tradición escrita. Entonces vemos que todas las tradiciones, toda su historia de salvación y todas las acciones de Dios con su pueblo se transmitían de generación en generación por la boca de los padres de familia. Siempre vemos que son, como lo pintan siempre los relatos, los mitos y todo, son los abuelitos quienes brindan las enseñanzas de tradición oral. ¿Y esto por qué? Bueno, ellos se ven como un símbolo de sabiduría. Tener canas no es que ustedes sean más viejitos y ya. Eso es sabiduría, porque la mejor universidad de la vida es la universidad de la vida, la universidad de las experiencias. Entonces, en esa época, su tradición era totalmente oral y no escrita. Eso estamos viendo a finales del Antiguo Testamento. Ellos eran los primeros formadores de los niños y de lo que estos sabían de las enseñanzas de Dios. Lo aprendían y lo cantaban en el núcleo familiar. Desde allí acudían luego al templo en su peregrinación y fiesta para cantar todos al Señor que aman a su pueblo y lo que escogió como prioridad.
Con el pecado y la infidelidad viene el castigo, un ciclo que se repetía continuamente en la historia. Vemos alianza, pecado, castigo, súplica del perdón, salvación, renovación de la alianza. Esto es muy importante que lo copien. Este siempre es el ciclo que vamos a ver en el Antiguo Testamento. Siempre está la alianza que se hace con el Señor, el pecado. Luego del pecado viene el castigo, luego la súplica del perdón, luego la salvación y otra vez la renovación de la alianza. Y esto es un ciclo, esto se va a repetir. Después de la renovación de la alianza viene el pecado, el castigo, la súplica del perdón, la salvación, otra vez la renovación y así. Va siendo un ciclo permanente que vamos a encontrar en el Antiguo Testamento. Pero vemos que en los tiempos de Jeremías la infidelidad llegó a su tope y Dios manifestó su castigo con la invasión de Nabucodonosor y la destrucción de la ciudad santa. El exilio a Babilonia fue la consecuencia, pero antes se dio la destrucción del templo de Jerusalén, la pérdida del territorio y la deportación del rey con sus príncipes y jefes. Eso lo vemos en el tiempo de Jeremías, cuando el pueblo, por tanto pecado, el Señor le da ese castigo. Con la invasión de Nabucodonosor se da la destrucción de Jerusalén, se da la destrucción de la ciudad santa. Y de ahí es que se comienza el exilio de los israelitas hacia Babilonia. De esta manera, sin templo, es decir, no tenían culto en ese momento, sin tierra y sin rey, el pueblo queda en la más grande de su pobreza y la esclavitud más terrible que había sucedido en Egipto. Con toda la experiencia del exilio, como toda la experiencia del exilio fue formativa. Así aprendió Israel a reconocer sus errores y a valorar sus verdaderas riquezas, que son la fe, la alianza y su historia. Esas son las verdaderas riquezas del pueblo de Israel. Y a volver de nuevo sus ojos al Dios de la misericordia, que se hacía su redentor. Y lo liberaba de nuevo. Allí también, en medio de una cultura más rea y poderosa que era Babilonia, aprendió a escribir su tradición oral. Comenzó a hacer tradición escrita. ¿Cuándo se dio esto? En el exilio. En el exilio esa tradición comenzó a plasmarse de manera escrita. Toda la versión oral, todo lo que contaban los abuelitos, los sacerdotes y todo, se comenzó a plasmar. El papel de Ezequiel y de un grupo de laicos comprometidos fue valioso en el momento y dio origen a todo un esfuerzo de formación de la comunidad, que derivó después en la estructuración de las sinagogas, centro de oración y de escucha de la palabra del Señor. ¿Por qué se originaron las sinagogas? Porque no tenían templo. Ellos buscaban un lugar donde poder seguir alabando al Señor y donde poder tener esas enseñanzas y escucha de la palabra de Dios. De aquí surgen las sinagogas, en el exilio, cuando se quedan sin templo, sin territorio, sin nada. Y también surgen las escuelas, que es un lugar de formación para varones comprometidos con la ley. De aquí estas escuelas comienzan a surgir los sacerdotes. Con el gobierno persa se dio el regreso a la tierra, el servicio profético del segundo y tercer Isaías y la dedicación de Esdras, el escriba, como de Nehemías, el sacerdote, y volvió el pueblo a recuperar la tierra y a tomar coincidencia de la importancia de la ley de sus vidas. Pero desechó para siempre al rey. La experiencia de reinado había sido muy negativa por su infidelidad en la conducción del pueblo en la fe ya vista. Y brotó lentamente el anhelo de un hombre diferente, un ungido del Señor, el Cristo de Dios, Mesías, que traerá la vida, la paz, la justicia y la liberación definitiva de Israel. Vino luego la invasión griega, con las lágidas y las seleucidas. Estos últimos quisieron imponer la cultura griega y desatar la persecución de la rebelión de Judas Macabeo y su familia. Luego sucedió la invasión romana que va a dominar hasta después de Cristo. Recordemos que cuando Cristo vino al mundo estaba, en ese momento, quienes eran los dominadores, quienes eran los que estaban ahí, era el Imperio Romano. Durante estos 2 siglos finales,
antes de Cristo, nos encontramos con dos libros sagrados bien interesantes que van a ser testigos de la experiencia rica del pueblo de Israel. Esos son el libro de Proverbios y el libro de Eclesiástico. Son los dos libros sagrados que son bien interesantes y son testigos de la experiencia rica del pueblo de Israel. En el libro de Proverbios, que está compuesto por diversos elementos que provienen de antes del exilio, durante el exilio y la época de invasión griega. Muy importante, todos estos elementos fueron gestando, primero en la familia, que fue un lugar inicial de formación, luego en las escuelas, que era un lugar de formación para los jóvenes que buscaban de la sabiduría. Y todo esto se va juntando. Y tal vez luego de la colección y organización sea la escuela de Jerusalén. En el libro del Eclesiástico, también conocido como Siracida, es un texto complejo. Se fue elaborando tras la integración de diferentes versiones, como fueron la versión hebrea, la versión siria, la versión griega y la versión latina. Fueron las 4 versiones que ayudaron a la composición del libro de Siracida, es decir, del libro del Eclesiástico, hasta llegar hasta el texto actual, lo que conocemos hoy en día. Lo podemos situar entre el siglo II a.C. y el siglo I de nuestra era. Proponemos una lectura guiada de algunos textos sapiensales. Esto nos va a permitir conocer mejor la experiencia de las escuelas rabínicas y el ambiente que separó la presencia de Jesús como maestro singular en medio de su pueblo. Con todo este recorrido que ya hemos visto, este recorrido durante la historia, nos queda más fácil entender los diversos estilos de las escuelas que marcaron la vida de Israel, como lo fueron la escuela de la familia, fue la primera escuela, que es la que llamaron familiarmente la casa o familia. Es la primera y la fundamental escuela de la vida. Es el ambiente donde el niño ve la luz, el lugar donde se da sus primeros pasos, comienza a hablar y aprende a vivir. Esta es la primera educación que tiene el origen de los padres. Ellos son el modelo pedagógico de los hijos, los que ofrecen la primera formación religiosa, moral y cívica de los hijos. Es decir, siempre en la familia es la primera escuela donde se brinda la formación religiosa, moral y cívica. Pero como pueblo profundamente religioso, centrado en Yahvé, Israel insiste en que la educación familiar ha de subrayar la instrucción sobre la tradición de los padres, la historia del pueblo y la explicación del significado del motivo de los ritos. Tanto es así que los hijos varones, al terminar su infancia y alcanzar los 12 años, pasaban a ser los hijos de la ley. Bat Mitzvah es una celebración festival que inicia con su adultez. Esto significa que ha aprendido a vivir como discípulos de la Torá, que será el siguiente tema que veremos en la próxima clase. Tengamos en cuenta además que al lado de la familia había otros lugares importantes que ambientaban la información de los padres, como lo era la puerta de la ciudad, es decir, el lugar de la asamblea y los asuntos judiciales, y el templo. Ya el templo para esta época estaba construido, para la época de Jesús, ya habían otra vez regresado del exilio todo el pueblo de Israel. Y el templo era un lugar de culto y celebración. Allí también aprendían a vivir y a actuar conforme a las enseñanzas de la ley. Como segunda escuela tenemos el templo, que siendo el templo la sede donde Dios habita, el centro de la radiación del yavismo y del lugar donde celebra su gloria. Es también el sitio donde se enseña y se aplica la ley del Señor. En el templo había bancos, archivos, bibliotecas con colección de leyes y textos sagrados. Por eso los sacerdotes son los que de allí enseñan y aplican las normas que rigen la relación con Dios y con los demás. Sobre todo, en las fiestas grandes eran los encargados de proclamar la ley y explicarla en la comunidad. Si faltaba estas responsabilidades, los profetas los acusaban de infidelidad. Es decir, del sacerdote se espera la enseñanza porque él es el mensajero del Señor. Por eso que hoy en día también vemos eso.
Vemos que a veces muchos se quejan de la infidelidad, ¿cierto? Porque Jesús está llamado a ser mensajero del Señor. Y no solamente hacerlo con palabras, sino también con sus actos, que es la primera enseñanza que debe hacer. Y por último vamos a encontrar la escuela de profetas. Mientras los sacerdotes enseñaban en el templo, los profetas anunciaban la palabra del Señor en las calles. Muy importante esto. Mientras que los sacerdotes enseñaban en el templo, los profetas anunciaban la palabra del Señor en las calles, en las plazas y en los atrios del templo, el espacio más real o las casas. Su misión es netamente formativa, porque enseñan a vivir la ley. Aparecen con el comienzo de la monarquía y se vuelven una fuerza determinante que propone a las leyes al pueblo de la voluntad divina. Censuran y amenazan, apoyan y orientan la vida práctica de la comunidad de Dios. El profeta es el hombre de Dios, es decir, el portador de su mensaje. Por eso la enseñanza, la verdadera religiosidad y las relaciones comunitarias que responden al plan de Dios sobre su pueblo es siempre firme, intransigente, claro en su denuncia y decidido en el anuncio de la voluntad del Señor. Por eso se crean las escuelas de profetas, para poner por escrito las enseñanzas y mantenerla viva en medio de su pueblo. Pero también se enseña a los discípulos a ser la voz de Dios en medio de las dificultades y circunstancias de la comunidad. Desde Samuel aparece la escuela de los profetas, pero también encontramos con Isaías, Jeremías y Ezequiel. Por eso los discípulos eran llamados los hijos de los profetas. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Señora Ruth, señora Edith, señora Rosa, señora Lorenza. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, bien, gracias. ¿Y usted cómo le ha ido? Muy bien, gracias a Dios. Me alegra. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Están bien? ¿Se han comprendido todo? Se entiende todo hasta que otra vez le demos otra segunda lectura y a uno se le queda más claro. Sobre todo es muy bueno el principio, ¿cierto? Total. Porque viene desde el principio y luego para saber las escuelas. Aquí vemos lo... El principio es un breve paso que nosotros le colocamos aquí, un breve paso por lo último del Antiguo Testamento. Es muy breve, pero está radical. Le hemos colocado de una manera que se pueda comprender y puedan entender. Está súper, la verdad es que para mí me ha parecido súper fácil esta manera de cómo... Súper fácil, sí es fácil. No sé qué... Me gustó para la parte de los proverbios, del libro de los proverbios, porque es muy interesante esa parte. Así es, totalmente. El libro de los proverbios y el libro de Siracida. Es muy importante también esas dos cositas. Me gusta porque yo lo leo con frecuencia. Perfecto. Entonces ahora vamos a ver los diferentes tipos de personas. La sabiduría popular es un tesoro grande de nuestros pueblos y brota de la atenta observación de la vida de la comunidad, en la plaza pública, en el gobierno, en las realidades sociales, en la religión. Las experiencias vividas y compartidas dieron lugar con la conformación de 3 tipos de personas que a lo largo de la literatura sapiensal van a aparecer continuamente. Entonces, esos 3 tipos de personas, ¿cuáles son? El primero, el tonto, el necio o el ignorante. Eso es un primer tipo de persona. El tonto, el necio o el ignorante. ¿Quiénes son este tipo de personas? Son las personas que son superficiales y descuidadas, que no le ponen seriedad a su vida, que no reflexionan ni se dejan guiar por principios de vida o por el consejo de los mayores. Es decir, estas personas son las personas que no instruye ni aprende de la vida. Se deja llevar por sus sentimientos después de arrepentirse de los errores cometidos, pero vuelve siempre y es lo mismo. La vida y las circunstancias no les enseñan nada. Precisamente por eso es tonto, ingenuo y simple. No aterriza en la vida y pasa por la historia inútilmente. Yo creo que está más que claro este tipo de persona, ¿no? Un tipo de persona superficial, o sea que por más que le pasen las cosas, no aprende de los errores. Por eso que se le llama tonto, necio o ignorante. El segundo tipo de persona es el malvado, también llamado injusto, cínico o orgulloso.
orgulloso, perdón. Sería, el segundo tipo de persona es el malvado, también llamado el injusto, cínico u orgulloso. Esta persona es la que se cierra conscientemente al bien y hace el mal. No se deja aconsejar, no se abre a la verdad y el amor. Tiene un corazón duro y actúa con la mentira, la vergüenza y la injusticia. Es el impío que persigue y hace imposible la vida del hombre bueno y honrado. Es la persona doble que a toda hora trama el mal y juega sucio con los demás. Sabe lo que hace y opta por el pecado y la injusticia en su vida. Es decir, a diferencia del tipo de persona tonta que no aprende de los errores, esta persona sabe que es el bien y sabe que es el mal, pero opta siempre por el mal. Sabe que es el pecado y la injusticia, pero en su vida no acepta consejos para no actuar con eso y siempre opta por el pecado, por el mal o la injusticia. Por eso es que lo llamamos malvado, injusto, cínico o orgulloso. Y por último tenemos el sabio, justo, honrado y prudente. Es el último tipo de persona. Sabio, justo, honrado y prudente. Es la persona que sabe vivir bien en medio de su pueblo. Esta persona conoce al Señor y vive de acuerdo a su palabra y sus mandatos. Es la persona que se sabe parte de su comunidad y mantiene relaciones de bondad, de verdad, de justicia y rectitud con los demás. Es temeroso de Dios, abierto a su acción y presencia. Esta persona también es humilde y abierta a las correcciones, disponible siempre para servir y ayudar al otro. Es decir, es como lo que llama el tipo de persona ideal. Un sabio, un justo, una persona que es honesta, humilde y que siempre está abierta a una corrección. O sea, estos tres tipos de personas son tres maneras diferentes de enfrentar la vida. Cada uno es libre de escoger cómo quiere realizar su vida, pero ha de asumir consecuencias de sus acciones. Si leemos los libros encontraremos continuamente la tipología, a menudo en contraposición, para insinuarnos una opinión seria y decidida por una vida justa e íntegra en medio del mundo. Son acciones que hacemos en nuestra vida. Por eso el Señor nos regala el libre albedrío. Y nosotros somos los que sabemos qué es lo que hacemos y cuando hacemos las cosas sabemos cuáles son las consecuencias de ellas. Sabemos también siempre cuáles son las consecuencias de la acción. Ya depende de nosotros qué tipo de persona queremos ser. Por ejemplo, un ejemplo que encontramos en Proverbios 9, donde la sabiduría y la necedad aparecen en oposición, como dos señoras, doña sabiduría y doña necedad, que invitan a los demás a compartir su estilo de vida como una afirmación alternativa posible, usando términos y escenarios semejantes para seducir a los humanos. Con todo, mientras la auténtica sabiduría ofrece a la vida plenitud, caminos de inteligencia y de verdad. La insensatez o necedad o necesidad solo puede poner miseria, desgracia y muerte. Esto lo encontramos en Proverbios 9. Esto es una oposición que realizan entre estas dos cosas, donde llaman doña sabiduría y doña necedad. Vamos a ver también que la sabiduría es un don de Dios. Esto es un siguiente subtema. La sabiduría, un don de Dios. La descripción anterior abre paso a esto que vamos a hablar ahora, que es el intento de buscar la sabiduría de la vida. Con todo, la sabiduría verdadera es primero un don que viene de lo alto. Eso es la sabiduría. Un don que viene de lo alto. ¿Por qué? Porque Dios es sabio y por excelencia otorga sabiduría a quienes quieren y se la supliquen. Como Él es un Dios sabio, otorga siempre la sabiduría a quienes quieren y le supliquen. ¿Por qué? Porque nos da nuestro libre albedrío. Él nos da a nosotros esa decisión de buscar la sabiduría o no buscarla. Por ejemplo, en Proverbios 2, del 6 al 7 nos dice, el Señor es quien da la sabiduría y de su bica brota el saber y la prudencia. Él concede el éxito a los hombres rectos. Es escudo para quien procede sin tacha.
La misma idea subraya el Eclesiástico desde el principio de sus obras. Lo vemos en Eclesiástico 1, del 1, Eclesiástico 1:1 y en Eclesiástico 8:10. Nos dice, toda la sabiduría viene de Dios, del Señor, y está con él por siempre. Uno solo es sabio, temible en extremo, que está sentado en su trono. Es el Señor quien creó la sabiduría, la vio, la midió y derramó sobre todas sus obras. Se la concedió a todos los vivientes y a los que aman se la regaló. Por eso se entiende mejor la oración para pedir la sabiduría, que aparece en el libro de la sabiduría en el capítulo 9 y que vimos al inicio del estudio, que lo vimos acá arriba, ¿cierto? La comparación entre doña sabiduría y doña necedad. Entonces, aquí yo les coloqué un espacio gráfico sobre ella. Por ejemplo, 1, debemos orar. Siempre. Orar de nuevo con esta oración teniendo en cuenta los 3 tipos de personas que pone la sabiduría popular y apostando siempre a una vida sabia. Segundo, hay que retomar los versos del 1 al 3 del libro de la sabiduría y mirar cómo Dios, qué pena con ustedes, permítanme quito acá. Como les decía, en ese 1 tenemos que retomar los versículos del 1 al 3 y mirar cómo el Dios de misericordia y con su sabiduría forma al hombre. Eso significa que Dios es sabio al formarnos a nosotros, pero esta formación humana que comprende, entonces tenemos que comprende tenemos que contar 3 verbos que comprenden, que comprenden siempre sus componentes, ellos expresan lo que es una persona íntegra. Esto es lo que comprende. Siempre es una persona sabia, lo que vemos acá adelante. Una persona que es sabia, justa, honrada y prudente. Y por último, tenemos que ver los versículos del 9 al 12 y que esto nos van a describir la sabiduría en Dios y su papel de los justos con nosotros. Esta es la tarea que les voy a dejar. Este es el taller que vamos a realizar después. ¿Qué van a hacer ustedes? Todo esto que yo puse así aquí entre cuadritos, ustedes van a realizarlo. Es un pequeño como esquema que les doy, un tip que les doy para pedir la sabiduría hacia el Señor. En la próxima clase voy a preguntarles cómo les fue con este desarrollo. No va a haber un taller como tal, sino que vamos a desarrollar eso en la clase. Como tercer subtema tenemos la sabiduría se personifica. ¿Cómo así? Tan importante es la sabiduría que el pueblo la llega a personificar perdón, como una entidad que viene de Dios y reside en él. Pero es una sabiduría que está siempre en función de los hombres, ofreciéndoles un camino de realización plena y de felicidad. Podemos tomar el capítulo 24 de Eclesiastés como la mejor expresión de esta personificación de la sabiduría. Ella hace su propio elogio, se gloría en medio de su pueblo. Esto lo vemos en Eclesiastés 24:1. Este elogio lo podemos proponer en paralelo con lo que más tarde llamará el elogio de los padres del pueblo. Lo vemos en Eclesiástico 44:50. De esto nos va quedando clara algunas cosas que vale la pena retomar. La sabiduría es un don de Dios. Aquí, perdón, aquí no es no, es nos. Cuando ven aquí es nos. De aquí nos van quedando algo muy claro y podemos retomar. Que es, la sabiduría es un don de Dios que surge de su misericordia. Como segundo, ella reside y habita en medio del pueblo elegido. Como tercero, permanece siempre como una invitación y como un reto para todo aquel que quiera poseerla y adquirirla, para enriquecerse con su experiencia. Como cuarto tenemos, la sabiduría da vida y plenitud a quien la encuentra. Pero, que es el sexto punto, hay que buscarla con ganas y con pasión. Ella está esperando al discípulo en la casa de la instrucción.
es decir, de la escuela de la sabiduría. Como cuarto punto o subtema tenemos la búsqueda de la sabiduría. Todos estamos invitados a ser discípulos de la sabiduría e ingresar en su escuela para ser inteligentes, sabios y justos. Todo lo cual se sintetiza en dos verbos: buscar y seguir la sabiduría. Hay dos textos muy hermosos, hay dos textos bellísimos que nos hablan sobre esta realidad de la búsqueda, que es importante repasar y meditar en oración, porque nos servirán para entender muchos textos del Nuevo Testamento y de la experiencia del discipulado en la escuela de Jesús. Yo les propongo primero el texto de Proverbios 2, del 1 al 5 y del 10 al 11, donde los verbos son muy expresivos a la hora de que enfatizan en la búsqueda y el rastreo de la sabiduría como tesoro de vida. Por lo tanto, la forma más directa es aceptar la palabra de Dios, reteniendo sus mandatos, abriendo la mente y clamando por la prudencia en la vida diaria. Por otro lado, la sabiduría viene del latín sapere. Esto puede ser una pregunta de examen final. ¿De dónde viene la sabiduría? ¿De qué latín? ¿De dónde proviene la sabiduría? ¿Cuál es su etimología? Viene del latín sapere, que significa saborear y gustar algo. Eso significa sapere, saborear y gustar algo. Tenemos también el libro de Proverbios 4, del 1 al 27, que expone la reflexión de un padre a su hijo y lo exhorta, es decir, que lo invita a caminar sinceramente en búsqueda de la sabiduría. Por eso, la familia es el lugar inicial de formación contra quien se orienta por la sabiduría que ha de cometer toda su personalidad en esta búsqueda. Teniendo en cuenta que aquí nos hablan de la primera escuela, que es la familia, yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Cuáles son las tres escuelas que vimos? La primera escuela, señora Edith, ¿cuál fue? La de la familia. La segunda escuela. El templo. La de la familia, sí. El templo. La del templo y la tercera la de los profetas. La tercera, la de los profetas, así es. Hay que tener muy en cuenta que la sabiduría supone que es un don que nos da el Señor, un don que adquirimos y que también comienza en esa búsqueda, comienza desde la primera escuela, que es la familia. Muy bien. Y por penúltimo, tenemos la escuela de la sabiduría. Es importante tener claro qué es la escuela. Más que un lugar, es una experiencia de vida al lado del maestro. Eso es la escuela. Una experiencia de vida al lado del maestro. De un hombre que es sabio y que enseña su palabra y con su vida el camino de vida verdadero y de la felicidad en el seguimiento de los mandamientos del Señor. Por eso el discípulo está siempre con el maestro. Lo sigue y acompaña. Convive con él, lo escucha y aprende todo de él. Entonces vemos la duración de la escuela. El discípulo será siempre discípulo de la sabiduría y aprende cada día cosas nuevas. Según la perspectiva bíblica, en la escuela rabínica de Israel, un discípulo alcanzaba la madurez a los 40 años. Por lo tanto, ya a esta edad sabía los conceptos fundamentales de la ley y podía pasar a ser llamado maestro. Las exigencias del discipulado. Dentro de todas las exigencias vividas en la escuela de los discípulos se puede resumir en dos palabras: yugo y carga, las cuales exponen lo duro y exigente de aprender, asumir y vivir los mandamientos del Señor. En la vivencia de Israel, las exigencias cada vez fueron mayores por el sinnúmero de leyes, prohibiciones y preceptos que el discípulo debía aprender de memoria y practicar para poder graduarse como maestro. Ahora bien, entendida de esta manera adecuada, este esfuerzo es salvador. Por eso
incide en meditar y predicar sin cesar los preceptos del Señor. ¿De dónde vienen los frutos que se logran en búsqueda de la sabiduría? Cuando encontramos estos frutos y abrazamos la sabiduría, hallamos el descanso y se convertirán en una alegría. Estos son los frutos. Pero, ¿dónde buscamos y encontramos esta experiencia? Con una expresión precisa, sintetizada, todo esfuerzo de búsqueda del libro de Eclesiástico 6:36 nos dice: si ves a un hombre prudente, madruga en su búsqueda, que tus pies desgasten el umbral de su puerta. Ahí es donde vamos a encontrar siempre esta experiencia de la búsqueda de la sabiduría. En el libro del Eclesiástico 6:36 nos lo dice. Y por último tenemos la felicidad del discípulo, que en los libros sapienciales nunca nos hablan de un grado conquistado, ni de un título adquirido en la búsqueda de la sabiduría. Se propone a cambio unas felicitaciones y una promesa, mediante lo que técnicamente se llama marquismo, es decir, una bienaventuranza. Y con esto hemos finalizado nuestra clase de hoy, nuestro primer tema. Antes de finalizar, otra preguntita. ¿Cuándo se acaba la escuela del discipulado, la escuela de la sabiduría? ¿Tiene algún tiempo de plazo o no? En el Quito ítem lo veníamos, aquí lo tiene. Se llama duración de la escuela. ¿Se acaba o no se acaba? No, alcanza la madurez a los 40 años. Exacto. Alcanza la madurez a los 40 años. Pero el discípulo de la sabiduría, ¿deja ese discípulo de sabiduría? No. No, no deja. No, pienso que no, eso tiene que ser permanente. Así Claro. es. Siempre hay una cosa La nueva. búsqueda permanente de la sabiduría. Siempre hay algo nuevo por aprender, eso no se le puede olvidar. Y aquí todos tenemos que ser discípulos de la sabiduría, porque siempre tenemos algo nuevo que aprender. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda que tengan ustedes con respecto a este primer tema que hemos visto hoy? Queda claro que la primera escuela es la familia. Así es. Desde el núcleo familiar empezamos con el ejemplo, empezamos la misión, empezamos nuestro aprendizaje y la práctica en la familia. Y también en que cada uno escoge lo que quiere hacer. Si necio, si maduro, si malvado o sabio o justo. Y creo que eso va en la parte de la educación que recibimos y con quien nos relacionamos a veces, sobre todo en este mundo actual en que estamos. Considero yo que Así es. Una preguntita. Hay dos tipos de personas, o sea, las que se clasifican como tontos, necios, ignorantes, y los otros que son sabios, justos y honrados. Nada más, o hay otro intermedio. En el Son medio tres. vimos los van malvados. los malvados, Son malvados. injustos y Malvado, orgullosos. llamado injusto, cínico u orgulloso. Me faltaban eso. Gracias. Con gusto. Yo creo que Cuando leemos el libro de la sabiduría hay bastante, proverbios también es, yo decía, esta frase de dónde saldrá, porque como no la había leído todo, hasta que un día por curiosa me puse a ver el libro de proverbios, y es verdad, todo lo que a veces uno piensa que es tradición oral, está reflejado en ese libro. así es. La mayoría de frases que uno a veces dice popularmente, aunque ustedes no lo crean, todo eso está reflejado en la Biblia. Sí, es que si leyendo los proverbios se da cuenta que hay muchos refranes, como lo que uno llama refranes. Bastante Y reflejo. muy aplicados, en realidad, muy aplicados a la vida actual. Eso nunca está
descontinuado, siempre se está viviendo, a pesar de todos los años. Lo que me llama la atención que unos libros tan antiguos ya existían todas esas mismas situaciones que estamos viviendo actualmente, las mismas situaciones de los comportamientos, y lo que me llama la atención es que después de tantos años, a pesar de todo lo que se trata de buscar la sabiduría y de llegar a ser la persona correcta, que hacer mucho. Total, ¿no? Y miremos que de un principio el primer pecado fue la desobediencia y aún en día ese pecado es un pecado que no se ha borrado de la humanidad. Seguimos siendo desobedientes y yo creo que ese pecado para que se borre es muy difícil porque somos demasiado a veces cegados hacia nosotros y nos convertimos en alguien, en las personas que somos tontas, necias, porque no recibimos ese consejo de los demás y a veces nos cegamos en nuestro propio conocimiento y por eso es que no alcanzamos la sabiduría. Gracias a Dios, digo yo acá, eso pienso, no nos convertimos en alguien malvado porque conocemos del pecado y no lo realizamos. Pero sí nos convertimos en alguien... No, sí, señor. Que yo pensaba, yo con todo esto que hemos vivido de la pandemia y toda esta cantidad de situaciones, yo decía, bueno, el hombre, todo, pues vamos a tratar de cambiar y de ser mejores personas, y muchas cosas que se venían dando antes de la pandemia, yo pensé que iban a desaparecer, pero ya yo me estoy dando cuenta que ya, nuevamente las personas siguen su vida en la misma rutina. Mucha gente no aprendió. Total. Apenas el susto, doña señora Edith, apenas fue el susto de los primeros meses. Total. Profe, una pregunta. ¿Nos puede dar el horario de las clases para tener una idea de más o menos? Bueno, a mí me dijeron, me propusieron cuando me entregaron la lista de ustedes, que ustedes habían puesto viernes en la noche. ¿Cierto? Entonces, vamos a verla los viernes a las 8, ¿le parece? Porque a las 7 por lo general tengo Eucaristía. Y para decirle que a las 7 va a ser mentira. Entonces, no sé, ¿qué piensan ustedes? A las 8 está bien. Perfecto. Entonces, listo. Quedamos todos cada 15 días, viernes a las 8. Esta vez va a ser cada 21 días. De todas formas, yo les informo cuándo sería la próxima clase. Exacto, nos manda para tener ahí más o menos ya unos, por ejemplo, hacer el horario y yo pegarlo en un lugar visible para que... Ya, como aunque los niños, un horario... Si ustedes quieren, podemos hacer algo. Podemos adelantar el próximo viernes, dar clase. Y ya no perdemos los 21 días, ¿cierto? Porque no serían más, sería un mes. Sino que ya perdiéramos 21. Cuando ustedes no crean, el tiempo se va súper rápido. Ya la próxima semana estamos en abril. Entonces, no sé qué opinan ustedes. ¿Vemos clase el próximo viernes? Pues sí, yo no, hasta ahora no tengo ningún inconveniente los viernes en la noche. A las 8 está bien, profesor. Señora Rosa, ¿qué le parece? Por entender que usted... Está bien, pero no sé qué diga la señora. Bien. Señora Edith. Sí, también, por mí está bien. Perfecto, yo también pienso que se puede dar. Bueno, listo. Entonces, el próximo viernes quedamos a las 8 de la noche, que sería el segundo tema, sería el discipulado segunda clase. Es nuestro segundo tema. Bueno, si finalicemos de nuevo con la oración para que sea el Señor quien nos acompañe, nos guíe, nos ilumine. Le damos gracias a Él por esta oportunidad que nos dio de estar aquí hoy aprendiendo de Él, aprendiendo de su palabra, aprendiendo sobre la sabiduría de la vida, aprendiendo sobre todo lo que necesitamos para ser personas sabias, honestas, justas, personas que cada día quieren agradar más al Señor. Y de esta manera también le rezamos a Él, le oramos, diciéndole las palabras que el mismo Señor Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada cada día. día, perdona Perdona nuestras ofensas, también como nosotros también perdonamos nosotros a los perdonamos ofensores. que nos ofenden. No nos dejes caer en No dejes tentación, caer en tentación y líbranos del mal. Amén. A nuestra Madre Santa le pedimos que siga intercediendo por nosotros en este caminar de la vida y a ella le regalamos una rosa diciéndole: Dios te salve María, María, llena llena de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, nos hemos reunido en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo. Amén. Amén. Qué placer volver a verlas. Espero verlas a través del próximo viernes. Y que ya estemos todos, que próximamente también Karen, ya las otras personas que han entrado al curso. Bueno, profesor, Tienen como muchas taller, gracias. con gusto. Tienen como taller ese recuadro que está ahí en la diapositiva, en el documento PDF. Ya se los envío de inmediato por el grupo para que también tengan la posibilidad de volverlo a leer y de estudiar. ¿Vieron? Ay, sí, para imprimirlo, profe, entonces, para leer. Bueno, que tengan feliz Muchas noche. gracias. Dios los bendiga. Feliz descanso. Feliz descanso. Bueno.